Por medio de esta presentación electrónica desarrollaremos mejor nuestra clase. Reitero, bloque 1, la ética y la globalización, el tópico, la globalización. Una pregunta muy viable, ¿qué es la globalización para ustedes, alumnos? En las imágenes que se presentan ven marcas reconocidas mundialmente, ven transporte, como es el avión, ven dinero, ven servicios, ven productos básicos y pues con esto es con la finalidad de que ustedes amplíen su concepto de. En un concepto más convencional, la globalización es el proceso histórico de integración mundial. Está una palabra clave, integración mundial, en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido se dice que este proceso se ha hecho del mundo una aldea global. ¿Por qué una aldea global? Bien, porque este proceso hace que todo esté conectado con todo. Ejemplo, todos los continentes estén conectados entre sí por medio de transporte, por medio de una economía, por medio de la tecnología que hacemos uso, por medio de la sociedad. Ahorita se está manejando mucho la sociedad virtual, por medio de una cultura, el conocer cómo son otras personas de otras naciones, con nuestra cultura, con nuestras costumbres, con nuestras creencias. Entonces todo esto no impide que nos relacionemos unos con otros, pero sí marca a una sociedad. Entonces está el concepto convencional para que ahí toquen dato. Posteriormente tenemos cómo influye la globalización con el libre comercio. Bien, en el comercio sabemos que hay capital. De primera instancia es economía, ¿sí? Cómo crece, cómo está bajo, cómo decrece, cómo existe el intercambio entre una nación y otra. No nos vamos tan lejos entre nuestro mismo contexto, cómo influye el comercio de la ciudad a las zonas rurales como nosotros nos ubicamos. ¿Cómo influye? Por medio de transporte, por medio de que se mueven del lugar, estas personas que generan la economía informal. Entonces, esto hace que fluya, que crezca, que se vaya expandiendo. Entonces tenemos que la globalización hace referencia a la multiplicidad. ¿Qué es multiplicidad? Pues estar multiplicándose entre vínculos, entre interconexiones de estados, igual a las sociedades que construyen el actual sistema mundial. O sea, les hablaba de algo pequeño y eso va creciendo y va creciendo de estado a estado, de continente a continente, y pues esto abarca el sistema mundial. Entonces es un proceso que se describe, por tales acontecimientos, por decisiones, por actividades en cualquier lugar. Sí tienen repercusiones muy significativas. ¿Por qué? Porque como todo, tiene sus desventajas y pues a los lugares muy alejados hace llegar lo que es o lo que ofrece, ya sea un servicio, un producto. ¿Y cómo diferenciamos un servicio? Un servicio es todo aquello lo que nos ofrecen para nuestra comodidad o llamémosle para nuestra necesidad o para satisfacer nuestras necesidades. Un producto que puede ser canasta básica, los alimentos, lo que calzamos, lo que vestimos, pero más allá no nada más es lo único que hay, sino hay más cosas. Tenemos tecnología, tenemos transporte, que claro, son servicios muy buenos, sí, pero no todo es
de lo mejor. Y si bien la globalización se manifiesta en dos fenómenos diferentes, el del alcance y el de la intensidad. El alcance nada más sería lo que satisface a nuestras necesidades y la intensidad pues ya va más allá. Cubre nuestras necesidades, pero tiene algún plus. Y pues esto se define con estos procesos se definen como una serie que abarcan la mayor parte del globo o pues que operan a escala mundial. El concepto pues tiene una implicación espacial, es decir, empecemos a imaginar cómo es en nuestro contexto, cómo es en nuestra ciudad, cómo es en nuestro país, cómo es en nuestro continente y así consecutivamente o jerárquicamente va creciendo. Entonces podemos imaginar cómo lo que vestimos, lo que alimentamos, no puede ser un producto nada más que se haya hecho o se haya elaborado en nuestra ciudad, en una zona industrial, sino que pudiera ser del extranjero, donde influye la exportación y la importación. Todo esto da paso a que existieran los tratados de libre comercio. ¿Para qué? Pues para que esto se llegue a una escala mundial, ¿sí? Porque si bien no es raro que yo me encuentre fuera de México y pueda consumir los productos que aquí hay, o pueda alimentarme de la comida que aquí solemos degustar, ¿sí? Entonces, pues esto hace que se mueva, así como nosotros nos movemos, irónicamente, pues también esto se mueve. Entonces, esto da, esta integración de comunidad mundial hace que surjan estos tratados de libre comercio. Pero como les mencionaba, todo esto pues tiene desventajas, ¿sí? Como lo muestra la imagen. Ven a un niño con un celular, teniendo tecnología, se ve en muy buen estado, pero por otra parte, ven a un niño que está muriendo de hambre. ¿Qué pasa? Es nuestra realidad. Sudáfrica es un país muy marcado por esta situación, que está padeciendo hambre. ¿Por qué? Porque excesivo de población, desempleo muy marcado, en donde la pobreza está a la orden del día. Nosotros pertenecemos a una sociedad popular, nos vivimos al día, nos esforzamos, trabajamos, alimentamos, tenemos una vivienda, tenemos una familia y todo ello está muy bien, ¿verdad? Pero más allá de eso, existen problemas como estos en nuestra sociedad: la marginación, la pobreza, y estoy hablando de la desigualdad de la globalización, o bien que se enriquece el que está más arriba, el que tiene el poder, el que tiene el capital, la economía, la ubicación en la sociedad más alta, ¿sí? Entonces, esto es la otra cara de la globalización, que muchas veces se trata de ocultar, pero en la actualidad pues ya es muy vista, ¿sí? Tenemos otra imagen donde hay personas, es una imagen con un contraste diferente, ¿sí? Están aplastando a unas personas, estas personas que se muestran un tanto obesas, cargando bolsas de dinero, de morralla, y pues más arriba muestran unas fábricas, ¿sí? O lo que es parte de unas fábricas. Pues es la desventaja. ¿Por qué? Porque el que más tiene utiliza al de más abajo. Y como el de más abajo necesita trabajo, pues se esfuerza, y muchas veces es denigrante el trato que se le da. Y esto da paso a otros problemas, como lo es la migración, que más adelante lo vamos a abordar también. Entonces, desigualdad. Al tener más oportunidades,
pueden acortar la distancia con los países más ricos. Ejemplo, les decía que hoy vamos a hablar de la migración. Y pues, ¿qué pasa? Nuestra necesidad hace que nuestros familiares, nuestros amigos tengan que emigrar. ¿Por qué? Porque no hay trabajo en donde nos ubicamos. No nada más en México, este es un problema mundial también como la globalización. Entonces, pues se van a los países más ricos y no siempre entran de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tienen que sufrir y tienen que pasar hambre o padecer incluso racismo. Y pues estos son términos relativos. Las clases trabajadoras en los países más ricos sufren estas consecuencias. Y esas son unas de las consecuencias que ya les mencioné. Y más si llega la competencia y pues si llega del extranjero, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es una competencia del extranjero o una competencia de fuera? Supongamos, hay un puesto local, un comercio local, una panadería local, ¿sí? Hacen el pan a día, es un producto de nuestro país, de nuestro contexto. Sin embargo, hay una empresa que nos ofrece un pan empaquetado, ¿sí? Inclusive no tiene que ser una empresa ajena a nuestro país, pero no siempre es enteramente que pertenece, en este caso, a México. Entonces, esa empresa nos ofrece un producto por el sabor, que llámese que utilizan cosas adictivas para que la persona caiga en el consumismo, que también vamos a hablar de ello, o por el precio que muchas veces se maneja como moderado o que está a nuestro alcance, pero no estamos viendo que nos están metiendo pues al consumismo. Y pues esto hace que las clases medias en países de desarrollo pues pierdan grandes cosas para avanzar y se obtengan según de beneficios de este proceso de un país desarrollado. Y pues todo esto causa desigualdad. ¿Por qué? Porque entonces mi país no avanza, porque yo estoy haciendo que el producto extranjero sea consumido y ese capital sea para el extranjero. Sí, ciertamente damos nuestro dinero aquí, pero entonces estamos ayudando a que la exportación que entra a nuestro país sea en primer lugar y lo que la panadería hace, pues ya no se haga. ¿Y qué pasa? Pues se va al fracaso este negocio. Entonces, el tener una correcta interpretación acerca de esto nos lleva a análisis, nos lleva a ver, a valorar las diferentes o los diferentes puntos de opinión, ¿sí? Entonces, pues, de ahí repercute que la actividad económica a la globalización sea la principal causa de los hechos que antes mencionados. Que en algunos lugares haya desempleo, pero en algunos otros abunde. ¿Por qué? ¿Por qué va a abundar en algunos otros? Porque entonces se está determinando que ahí hay economía alta y donde hace falta es economía baja. ¿Sí? Espero que hasta aquí no haya ninguna duda y si en caso de existir, pues háganla saber. Bien, entramos al subtema del consumismo. ¿Qué es para ustedes el consumismo? Algunos me dirán, la palabra lo dice, el consumo. Algunos me dirán satisfacer necesidades. Algunos otros me dirán la exageración de satisfacer necesidades, que entonces dejaría de ser una satisfacción y pasaría a ser a un exceso. Pues bien, así es, el consumismo es lo contrario a simplemente satisfacer las necesidades. ¿Por qué? Porque el ser humano desde su nacimiento consume como una forma de satisfacción. ¿Hacia qué? Hacia necesidades básicas. Pero en esta parte muy marcada, el consumo es una primera instancia que es destinada pura y exclusivamente para ese fin.
Por ejemplo, nosotros solemos alimentarnos 2 veces, 3 veces al día, es lo regular, lo pertinente. Pero entonces el decir que me alimento 8 veces al día sería un consumismo. ¿Por qué? Porque ya no sería satisfacer un hambre, sino sería satisfacer quizás una ansiedad, quizás un sobrepeso, una enfermedad, por así decirlo. Entonces, hasta ahí ya se le llama consumismo y no parece ser objetiva, ¿sí? El estar ingiriendo ya no sería objetivo porque ya no sería por hambre. Entonces ya su hambre no sería natural y obviamente pues la intervención de otros factores influyen a que caigamos en el consumismo y no solamente en los alimentos, en la tecnología. Ejemplo, tengo un celular, pero próximamente sale otro con mejores aplicaciones y quizás no está a mi alcance, pero yo opto porque necesito ese celular. O sea, yo digo, me creo que necesito ese celular cuando el que tengo me permite bien hacer llamadas, tener redes sociales, está en buenas condiciones. Entonces, dejo ese celular para obtener otro. Y si se ve esa transición de tener o de querer tener todo lo que está. Y obviamente el individuo así se desarrolla, ¿sí? Desde necesidades básicas, pero se les suman nuevas necesidades a su origen social, dependiendo en el lugar donde se mueva. Y todo esto implica pues esa necesidad de consumir y consumir y pues se aleja la necesidad original de satisfacción que les hablaba en un inicio. Y son externas a su naturaleza, desde luego. Y esto finalmente pues genera ese excesivo consumo a lo que ya nosotros llamaremos consumismo. Y pues está plagado en los factores sociales, está plagado. Entonces, es en los alimentos. Hablemos de consumir comida chatarra. Se facilita bastante. Entonces, pues quizás tengo hambre, pues me como unas papitas. ¿Y qué decimos? Para aguantar el hambre. Entonces, no estamos satisfaciendo nuestra hambre, estamos dando un pequeño, o estamos ingiriendo un pequeño alimento según nosotros para que más tarde alimentemos lo que sería una comida real. Entonces, igual, necesitamos algo, pero nos damos cuenta que necesitamos más dinero o más economía y decimos, pues mientras compro esto, mientras puedo comprar aquello. Entonces, relativamente nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en consumir. El irónico o la irónica frase de decir, no tengo que ponerme, que vestirme, cuando perfectamente tenemos la ropa que a diario usamos y que está en perfectas condiciones, pero nuestro consumismo nos hace a querer adquirir, o que si vamos de compras no nada más vamos y adquirimos lo que necesitamos, sino que esto lo encontré en oferta y me lo llevo, podré utilizar esto y me lo llevo. Entonces nuevamente se marca esa transición del consumo al consumismo, tal cual lo muestran las imágenes para que ustedes puedan interpretar. Hablar de migración es otra problemática que surge a consecuencia de la globalización. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un pariente en el extranjero que tuvo que irse por necesidades porque por más que luchó, no encontró una oportunidad y sus necesidades se tienen que satisfacer? Tiene una familia que solventar, tiene una vida que buscar, ¿sí? Pero muchas veces esto no es la única limitante. Quizás algunos dirán porque no se preparó profesionalmente, pero ¿qué pasa de los que se preparan profesionalmente y se les niega la oportunidad?
Es muy común ahorita en la actualidad escuchar de busco trabajo de lo que sea, aunque sea arquitecto, aunque sea ingeniero, aunque sea abogado, aunque sea, y aunque sea, y aunque sea, y aunque sea. Son muchos casos que escuchamos así, ¿sí? Y nos inclinamos por ser de la mano obrera, por empezar a buscar el día a día, pues dejando atrás que nos preparamos. Ajá, esa es otra situación. Pero ¿qué situación enfrentan las personas, como lo muestra en la imagen, que emigran para estar en un país con mejores oportunidades? Llámese el país vecino. Entonces se enfrentan a nuevos retos, a donde exponen su propia vida, donde llegan en la mayoría de las ocasiones sin papeles, sin documentos, sin experiencia, sin dominar el idioma, quizás sin conocer el trabajo que van a ejercer allá. Entonces ese es otro problema que se enmarca. Si bien la migración y la globalización han sido parte constitutiva, una se construyó de la otra. ¿Por qué? Porque es un proceso de modernización que se ha desempeñado en un papel central y que despliega al desarrollo del capitalismo moderno. Es una de las dimensiones que su aporte ha sido más visible y es la más referida a la movilización y provisión constante de mano de obra barata, porque van y hacen trabajos, pero por el hecho de que no tienen papeles en regla, pues tienen que conformarse con lo que les ofrecen, ¿sí? Y pues, aunque estén especializados, pasa lo mismo en nuestro país. Si eres un profesionista principiante, te dicen por no tener experiencia, te pagamos tanto por tu trabajo, por tu servicio, ¿sí? Entonces, pues es a punto de su criterio, vayan formando este concepto. Entonces, las instancias de poder económico y político han encontrado diversas formas para encontrar o incorporar a dicha dimensión a la población, desde sistemas esclavistas que los instauran al nuevo mundo, hasta la migración indocumentada, que hoy en día es muy notable, pasada por trabajadores huéspedes que son todos aquellos trabajadores que se van con visa de trabajo a largas jornadas y que se implementan a muchos países industrializados, con sistemas muy actuales y con una selectividad migratoria muy minuciosa. Sustentan una capacitación para mejores estudiantes y puedan tener un intercambio. Y pues así obviamente los recursos más calificados son sectores claves en una economía desarrollada. Entonces muchas veces es por necesidad, en su mayoría de veces, creo yo, el buscar nuevos horizontes. Sí, pero muchas veces en el intento es fallido. O muchas veces el trasladarnos e irnos a otro lugar donde la oportunidad pensamos que se nos va a dar, pues es totalmente ajena a lo que imaginamos. Por ello, se impulsa a que la sociedad contribuya a que si el mismo comercio se está moviendo en nuestro contexto, pues apoyemos esa causa, consumamos lo de nosotros, apoyemos a ese vecino, a ese amigo, a ese compañero de ruta, porque quizás a muchos nos dedicamos a eso también. Y bien, jóvenes, hasta aquí dejo el desarrollo de los subtemas por mi parte, pero bien indicarles en qué procede. Se encuentran 2 subtemas más dentro de nuestros planes y programas, que es la fuga de cerebros y medios de comunicación masiva, de los cuales ustedes harán una investigación que previamente me estarán haciendo llegar, porque también se rescatará un mapa conceptual, de los temas que aquí se abordaron.
El tópico principal, globalización, subtema libre comercio, desigualdad, consumismo, migración, fuga de cerebros y medios de comunicación masiva. Dicho esquema lo estarán subiendo a la plataforma, fecha donde yo les indique las instrucciones dadas en la misma clase. Cualquier duda, jóvenes, me la hacen llegar, por favor. Reitero mucho esto porque saben que mi interés es que ustedes tengan muy entendido esto. Sí, los conceptos de los temas abordados los van a ir rescatando de la presentación electrónica. Se les pondrá disponible esta información para que puedan completar su cuadro conceptual, su mapa conceptual. Es todo por hoy. Espero que haya sido muy entendible, muy audible y muchas gracias por la atención.